Muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias de Alzheimer México IAP. Mi nombre es Eric y junto a mi compañera Andrea estaremos a cargo de la parte técnica de la sesión y del chat, en el que estaremos respondiendo sus dudas. A continuación, la coordinadora de trabajo social. Adelante, Luisa. Muchas gracias, Eric. Gracias por estarnos apoyando. Eh, pues hoy es tarde de charla. Muchas gracias a todos los que se conectan por estar con nosotros aquí al pendiente y agradecemos especialmente al doctor Ismael Aguilar Salas, quien nos acompaña. Él es médico geriatra, tiene muchas especialidades, entonces también tiene mucha experiencia en el trato de pacientes con demencia, tanto en la parte clínica como también en acompañamiento gerontológico, tanatológico con las familias. Eso es algo que nos da como un plus, pienso yo, porque no siempre los médicos están tan sensibles a los temas relacionados con las personas con demencia y más aún en las etapas avanzadas, cuando no hay experiencia, no, aparte de que no hay sensibilidad, no siempre cuentan con las herramientas suficientes para apoyarnos a toda la familia. Es por eso que pensamos en este tema para ustedes y pensamos en el doctor Aguilar para que nos convidara a este tema, porque tiene que ver con muchas áreas, tanto con medicina como con psicología, tanatología, y él desde su experiencia y en este acompañamiento tanatológico, pues nos puede ayudar con su experiencia. Entonces, es grato para mí presentarles al doctor Ismael. Él trabaja en el Instituto de Psiquiatría y también en el IMSS. Y pues te damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir esta tarde con nosotros, pues, tu saber y tu experiencia. Bienvenido. Muchas gracias, Luisa. Al contrario, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Y pues ya saben que en lo que yo pueda, con todo gusto apoyamos. Pues bien, pues vamos a iniciar. La plática de hoy se titula Cuidados paliativos. Vamos a dar una vista general de lo que son cuidados paliativos para que conozcan a qué se refiere este término. Y vamos a hacer algunas puntualizaciones particularmente en pacientes ya con una demencia avanzada, con un trastorno neurocognitivo mayor, ya en estadios avanzados. Bien, algo importante es saber que, a diferencia de lo que antes ocurría con cuidados paliativos, que se quedaba como limitado prácticamente a solamente enfermedades terminales, pues ha cambiado el enfoque que tienen, ¿no? Es un enfoque especial en el cuidado de estas personas que tienen enfermedades graves y avanzadas, ya no solamente en enfermedades terminales. Y esto es importante. De todas maneras, vamos a definir más adelante qué es una enfermedad terminal, cómo se diferencian precisamente entre estas enfermedades graves y avanzadas o las incurables, que vamos a hacer una diferenciación ahí importante. Pero ya con este concepto nuevo y este enfoque, pues nos permite hacer una atención más óptima, ¿no? Se concentra en mejorar la calidad de vida en la medida de lo posible y de lo que esto significa con todas las variedades que puede existir, ya que es un concepto sumamente subjetivo, que ayuda precisamente a pacientes y cuidadores a tratar los síntomas de enfermedades graves y los efectos secundarios de los tratamientos, que eso también es muy importante, sobre todo como va muy asociado de cuidados paliativos a cáncer, por ejemplo, pues sabemos que la quimioterapia puede producir muchos de estos síntomas o de estos efectos. Entonces, por eso es que busca también hacerlo. La intención es tratar de que la persona pueda vivir tan bien como sea posible por el tiempo que pueda, también el tiempo que le sea factible, ¿no? Entonces, va muy enfocado en ese sentido. Y se busca dar estos cuidados apropiados para personas de todas las edades y en todas las etapas de cualquier enfermedad grave. Entonces les digo, a diferencia de lo que antes se decía de que cuidados paliativos solamente era para enfermedades terminales o en etapa terminal, este nuevo enfoque amplía de manera importante esto. Los cuidados paliativos deberían de usar siempre en personas que presenten síntomas, que deban de controlarse y que no sea factible. Este es un poco el enfoque que se tiene en esto. Hay un enfoque preventivo que deberíamos de mantener durante todo el tiempo, ¿sí? Muchas veces se dice la medicina más barata y más eficaz tendría que ser la preventiva, que es la que menos hacemos. Y tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de evitar enfermedades crónico-degenerativas, pues sabemos que la dieta, el ejercicio son medidas
preventivas que nos pueden ayudar, pero son a las que menos caso le hacemos. Luego un enfoque curativo que tiene que ver cuando ya tengo la enfermedad, cómo puedo atenderla, cómo puedo curarme de ella. Sin embargo, tenemos enfermedades que son incurables, como hipertensión, diabetes, que no se curan, que se mantienen a lo largo de la vida. Después de que uno lo tenga, prácticamente ya toda la vida lo va a tener. Puede haber casos en los que efectivamente se revierta, se logre controlar de manera espontánea, incluso sin medicamentos, pero también tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes diabéticos que de repente dicen, pues yo ya me estoy controlando, estoy súper bien. Pues no. Eso, o sea, cuando dicen, yo ya dejé de tomar medicamentos porque ya hasta se me baja la glucosa. Esto normalmente lo que nos traduce es que ya que con la poca insulina que está produciendo su páncreas es suficiente para mantener los niveles adecuados de glucosa, pero al final de cuentas eso se traduce en que el riñón ya está muy afectado. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Y hay enfermedades que digo son incurables, que no se curan, pero que se pueden controlar bien, y entonces esa es un poco la intención. Y este enfoque de cuidados paliativos, anteriormente se dejaba como esta parte terminal exclusivamente, sin embargo ahora sabemos que debemos de enfocarnos desde el momento, ¿sí?, mucho antes, cuando empiezan a darse situaciones y poder abordarlos y tratar de controlar muchos de estos síntomas que son difíciles. Y obviamente incluso se da después de que ocurre el deceso, cuando ya viene la muerte, y en el proceso de duelo también la parte de cuidados paliativos se da con el apoyo tanatológico. Y esto es importante, este enfoque de cuidados paliativos es multidisciplinario e interdisciplinario, y esto tenemos que tenerlo muy, muy presente. Simplemente para tratar de puntualizar, cuando hablamos de una enfermedad terminal, obviamente también hay diferentes definiciones, no hay una única, y de acuerdo a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la definimos con estos 5 puntos. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. Aquí esto es muy importante, es que no es de que no quiere el paciente tomarlo, es que no exista. Que no quiere, se tiene que respetar la decisión, pues, pero esto puede limitar un poco en ese sentido. La presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. Esto nos habla de la complejidad que está o que puede tener esta enfermedad. Algo muy importante, gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico. A veces nos olvidamos que también los profesionales de salud nos vemos afectados por la situación que están viviendo nuestros pacientes, y también se genera. Y que está muy relacionado con la presencia explícita, ¿no?, de la muerte próxima del paciente. Esto es importante. Aquí vemos que ya es próximo. Y precisamente se habla de un pronóstico inferior a 6 meses. Esto es como definiríamos una enfermedad terminal. Uno diría, bueno, la demencia como tal, pues no cabría con en esta definición, por lo menos no en cuanto a la parte de pronóstico. Si es una enfermedad que sabemos que es progresiva e incurable, pero si la estamos en estadios tempranos, pues no está muy avanzada, entonces no cumpliría. Sin embargo, vamos a ver que sí tiene precisamente falta de razones de respuesta al tratamiento específico. Sabemos que tratamientos que damos son para coadyuvar, son sintomáticos, son para tratar de estabilizar, pero que realmente no van a detener el deterioro cognitivo que tiene el paciente. Va a ir progresando, demos lo que demos, hagamos lo que hagamos, pero podemos frenar un poco quizá la velocidad, pero no la vamos a curar. Va a haber estos síntomas de manera muy intensa en todo momento y muy cambiantes, que esto nos va a desestabilizar. Y el impacto emocional, a pesar de que no se hable de la muerte, sabemos que está ahí, pero además, lo comentaba creo que la vez pasada, curiosamente en esta enfermedad yo les digo siempre que vivimos un doble duelo, un duelo anticipatorio cuando estamos perdiendo, digamos, a la persona que era, el familiar de quien era, porque deja de ser quien es, en el sentido de la personalidad, y luego cuando ocurre el deceso porque perdemos este ser que ya estaba, ¿no? Entonces se va dando este fenómeno. Y les digo, sabemos que pueden durar 10, 15, 20 años, dependiendo en qué momento se haya diagnosticado y qué tipo de demencia sea, si es rápidamente progresivo o no. Entonces tenemos bastante tiempo. Entonces de repente cumple algunas cosas, no todo. Sin embargo, les digo, no entenderíamos que no es una enfermedad terminal, pero tiene componentes importantes, y de ahí que los cuidados paliativos puedan utilizarse precisamente en esta enfermedad. ¿Cuáles son las bases terapéuticas para poder hablar de cuidados paliativos? Pues primero, una atención integral, tanto en la parte físico, emocional, social y espiritual.
Entender que todo esto nos conlleva como seres humanos, el estado de salud implicaría un equilibrio en estas áreas, entonces hay que atenderlas. Por lo mismo, a veces una sola persona no puede atender todo, no podemos ser todólogos, ¿sí? Y de ahí la necesidad de un equipo interdisciplinario, no únicamente multidisciplinario, que es decir, que lo vean varios, sino que esos varios tengan comunicación y puedan establecer un esquema de tratamiento en conjunto. ¿Quiénes son la unidad a tratar? El enfermo y la familia. En geriatría siempre les digo que estamos en oferta de 2x1 porque es el paciente y el cuidador. Y aquí en cuidados paliativos se extiende también, obviamente, esto a la familia. Que como sea en geriatría también ya lo trabajamos así, pero aquí de manera más clara. E incluso se extiende todavía al equipo de salud. Siempre hay que buscar la promoción de la autonomía y la dignidad del enfermo. Esto en cualquier situación, la dignidad de la persona nunca se pierde, no debe perderse, no debemos de pasar por ella. Y en este caso la autonomía. Teniendo claro que a veces, a pesar de que estemos en contra de la decisión de la persona, tenemos que respetarlo. Sin embargo, también sabemos que hay cuestiones legales que tenemos que cumplir y que no podemos hacer. La concepción terapéutica activa, siempre tratando de poder ayudar, incorpora una actitud rehabilitadora y a su vez activa. O sea, es a pesar de todo, tratar de que pueda reincorporarse en la medida de lo posible la persona a sus actividades, a su medio. Ese es un poco. Y la otra es tratar de que el ambiente en el que se desarrolle sea el óptimo, o sea el mejor en este caso. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para esto? Pues el control de síntomas, ahorita vamos a ver precisamente algunos de ellos, el apoyo emocional y la comunicación con el enfermo, la familia y el equipo terapéutico. Les digo aquí, esta es la unidad que tenemos que trabajar, debemos de tener claridad, debemos de evitar la conspiración del silencio, que es el hecho de que el paciente sepa qué tiene y no se lo quiere decir a los familiares porque no sea que no sepan cómo manejarlo, o que la familia sepa el diagnóstico, cosa que nunca debe ser si el paciente no lo sabe antes, y no le quieran decir porque pobrecito, ¿no? Creemos que son inútiles emocionales, que no pueden manejar las situaciones, y entonces cada quien vive su dolor aparte, ¿no? Y si a esto le agregamos la carga emocional que puede tener el médico, la enfermera, el gerontólogo, cuidador, pues obviamente esto genera una situación ahí súper difícil, cada quien viviendo por aparte su miedo, su temor, cuando el hecho de que lo puedan compartir podría ayudarles a estar mejor. Algo importante son los cambios en la organización. Hay que tratar aquí las organizaciones adaptarnos, ¿sí?, a estos objetivos que además son cambiantes del enfermo, las necesidades que puede tener. En los hospitales sabemos que, por ejemplo, de repente no pueden pasar niños, no se pueden ingresar ciertos alimentos, todo. Aquí debemos de tratar de flexibilidad, hacer la medida de lo posible, apoyar a que esto pueda darse con los cuidados necesarios para los niños, por ejemplo. A veces, cuando estábamos haciendo la residencia, por ejemplo, preguntábamos al paciente qué quería de comer y nos decía, quiero un mole, ¿no? Ya, pues tráigaselo. Es que no le va a hacer daño, no se va a comer una cazuela, a veces es una cucharadita y con eso es suficiente, ¿no? Entonces, o un tamal, que es algo que nos pedían mucho, pues a veces éramos nosotros mismos los que subíamos los tamales, ¿no? Para que pudieran comerlos. Es tratar de flexibilizar un poco esta parte. Y les decía, el trabajo interdisciplinario necesario siempre para que el paciente y la familia puedan beneficiarse, e incluso el equipo de trabajo. Entonces, necesitamos apoyar. Sabemos que en nuestras condiciones no tenemos lugares de estancia, que son los hospices, que donde podrían estar los pacientes terminales recibiendo toda la atención integral y todo, pues no existen en México como tal para eso, y si existen son obviamente privados, sumamente caros, y pues no son accesibles a toda la población. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿O qué tenemos que hacer? Pues bueno, pues tratar de brindarlo con las medidas que tengamos. Y particularmente en los pacientes con demencia, con trastorno cognitivo mayor, ya en estadios avanzados, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuáles son los criterios para ver esta parte? Primero, que el deterioro cognitivo severo esté medido por escalas de evaluación cognitiva. Sabemos que es necesario poder tener como estos parámetros objetivos. Es muy importante y realmente a veces hasta mucho más importante que la evaluación esta, obviamente el conocer al paciente y saber cómo va. Los cuidadores saben exactamente cómo va y si se está deteriorando o no, aunque a veces el proceso de duelo les hace estar en negación. Y de repente, no, yo lo veo muy bien, está bien, va bien, ya hasta ahora está aprendiendo, ¿no? Cosas, cuando sabemos que esto pues es difícil. Pero bueno, por eso la necesidad de tener cuestiones objetivas. Sin embargo, lo que nos realimente el cuidador, pues siempre es muy importante. La dependencia para las actividades de la vida diaria, esto nos habla de un deterioro ya muy importante. Puede ser que tenga actividades instrumentadas o avanzadas. Las avanzadas es que pueda seguir trabajando, que pueda hacer ejercicio, que pueda cuidar a alguien más.
Las instrumentadas tienen que ver con la relación que tiene él con su medio externo más inmediato, ¿sí? Como el poder contabilizar dinero, el transportarse, ¿sí? Y las básicas tendría que ver con actividades como baño, comida, continencias, desplazos de la cama al sillón, acudir al baño, ¿sí? O sea, estas serían las principales. Entonces, cuando ya estas se ven afectadas, ¿sí? Nos habla del deterioro. Normalmente así aprendimos, fuimos aprendiendo en ese nivel, básicas, instrumentales y avanzadas, cuando éramos niños, así fue como las fuimos desarrollando, y con la demencia lo que se va pasando es que se va desaprendiendo, por así decirlo, en ese orden, de las avanzadas, instrumentadas y finalmente las básicas, que son cuando se pierden las que nos hablan de esta dependencia muy importante. Incluso incapacidad para comunicarse verbalmente. De ahí la necesidad siempre, en todo momento, de poder hablar con el enfermo en cualquier situación e incluso, aunque no estemos enfermos, hablar de lo que queremos que pase con nosotros en el momento que llegue la muerte. O que queremos, ¿sí?, que ocurra o que no queremos que ocurra si en algún momento pudiéramos llegar en una situación grave. A veces alguien dice, oye, el día que yo me muera, y le decimos la mentira más grande del mundo, no, no, tú no te vas a morir, todos nos vamos a morir, es inevitable, es un proceso completamente normal y es importante conocer qué es lo que se quiere. Entonces, en vez de negar algo, ¿sí? O esta gente que dice, no, yo no hago testamento porque si no voy a traer a la muerte, no pasa eso, y al contrario es poder hablar, porque va a llegar el momento, si tenemos una enfermedad de estas, en que ya no va a poder comunicar. Entonces, saber qué es lo que quiere la persona. El hecho que ya no lo pueda hacer, pues nos habla de que es una situación ya avanzada. Incapacidad para reconocer a sus cuidadores. Sabemos que fácilmente se confunden. A veces, si tiene 5 hijos, nombra a todos y al último al que quiere hablarle. Entonces, bueno, puede pasar, pero llega el momento en que de plano ya no puede ubicarlos, no sabe quién es. Sabe que lo quieren. Eso sí, la parte de la memoria emocional sí la tienen clara y saben quién los quiere y quién no. Logran identificar quién los cuida. Entonces, sin saber el nombre, pero saben que esa persona los cuida y se sienten protegidos. Entonces, tenemos que ver esto. La incapacidad para realizar una actividad con un propósito determinado. A veces pueden hacer cosas sin ninguna intención, pero pues eso nos habla de que ya el deterioro es importante. Y la presencia de complicaciones médicas severas, como el hecho de la inmovilidad, las úlceras por presión, la dificultad para poder alimentarse, para poder movilizarse, ¿sí? Entonces, todo esto ya nos habla de una enfermedad avanzada. ¿Cuáles son los problemas fundamentales en demencia? El control de los síntomas, que ya veíamos que era importante, y la toma de decisiones con respecto a las situaciones que presentan, ¿no? Como una adecuación al ingreso hospitalario en determinadas complicaciones, se debe ingresar o no, y hay muchas controversias, hay gente que le da mucho miedo. Grado de agresividad en el tratamiento de las infecciones recurrentes, como el uso de antibióticos, la vía en la que debe ser, si podemos utilizar vía intravenosa o no. Buscamos la manera en lo posible no ser invasivos, aunque a veces precisamente es necesario para salvar una vida, ¿no? Y ahorita vamos a aclarar precisamente a qué nos referimos con esto, sin caer en los extremos de dejarlo morir o hacer hasta lo inhumano para que se mantenga vivo, ¿no? A pesar de, entonces no caer en esos extremos. En el empleo de hidratación intravenosa o nutrición por sonda nasogástrica, ante la presencia de problemas como la disfagia, la dificultad para tragar alimentos, la deshidratación o la desnutrición, que son decisiones importantes que se deben de tomar en algún momento. En cuanto a control de síntomas, pues terapia ocupacional y recreativa nos van a ayudar. Aquí la terapia ocupacional no es la que a veces nos imaginamos que es para que se entretenga, no, es de qué se puede ocupar. Y en esa medida, lo que más podría ocuparse la persona, o tenemos que tratar de mantener, es que se ocupe de sí misma, es mantener las actividades básicas. Entonces, ahí hay que tratar de hacer mucho énfasis en esa situación. El arsenal terapéutico, saber qué elementos tenemos. Cuando hay dolor, por ejemplo, incluir el tratamiento con opiáceos o analgésicos de este tipo, o incluso algunos otros medicamentos que en otras condiciones, cuando no son pacientes terminales, por ejemplo, no utilizaríamos, ¿no? A veces se da en este caso que pese a todo, pues necesitamos utilizar esto, ¿no? Entonces, tenemos que ver ello. La vía de infiltración también, le digo, poco agresivas, preferimos que sea oral, rectal, cutánea en todo caso, ¿sí? A veces la vía intravenosa se necesita, entonces, bueno, pues ni modo, hay que hacerlo en ese sentido. Sistema de apoyo a los familiares, darles el apoyo, la orientación en este sentido. A veces la consulta se vuelve más en una clase para tratar de enseñar a los cuidadores de qué tienen que hacer, cómo hacerlo,
que incluso la propia atención del paciente en cuanto en ese momento, porque pues, le preguntamos, ya no nos comunica nada, pero normalmente los familiares nos dan esa información. Y una metodología de trabajo en equipo interdisciplinario que va a favorecer precisamente esta atención integral del paciente, que eso es indispensable. Incluso hay una estrategia que es mal llamada grupos Balin, donde se busca precisamente que se le dé atención al equipo terapéutico para manejar las emociones de ellos, pero que a la vez esto permita un mejor manejo del paciente, porque eso también genera, les digo, emociones en los profesionales de la salud. ¿Qué elementos debemos de tomar en cuenta para la toma de decisiones terapéuticas? La enfermedad fundamental y el grado de evolución de la misma, esto es importante. Si hay una crisis actual, ¿qué implica? ¿Qué se da? La frecuencia de complicaciones, si vemos que cada vez es más frecuente, pues nos habla obviamente que el final se va acercando. La opinión del enfermo, les digo, siempre indispensable, siempre importante. Por eso la necesidad de conocerla, de cuando lo puede expresar, cuando ya no, pues obviamente saber quién es el responsable legal y moral en ese sentido de poder tomar esas decisiones. La actitud del paciente ante los cuidados y la opinión del personal sanitario que permanece un mayor número de horas junto al enfermo, en este caso los cuidadores también, o por ejemplo en un hospital, por ejemplo personal de enfermería, nos puede orientar muchísimo en ese sentido. El grado de control sintomático y de confort, que esto es importante, mejorar calidad de vida, no es alargar vida nomás por alargar ello a pesar de la vida, sino es que puedan estar el mejor tiempo, en la mejor calidad. La opinión de la familia obviamente también es muy importante, y evitar juicios subjetivos con respecto a la calidad de vida, lo cual es complicadísimo, porque les digo, este concepto de calidad de vida va a ser muy, muy particular, ¿no? Si yo le pregunto a alguien, ¿qué es para usted calidad de vida? Pues sí, bueno, para mí es vivir en las lomas, con una casa con alberca, tener gente que me sirva, tener un carro último modelo. Puede ser todo eso para ellos calidad de vida, y si no lo tienen es mala calidad de vida. Y hay gente que a lo mejor se conforma con tener un trabajo, ¿sí? Medio salir de las deudas, comer y ya, ¿no? Entonces va a ser muy variado esta parte. Necesitamos tener puntos en común en la medida de lo posible. Les decía de estos criterios de calidad de vida, ¿no? En estos pacientes la calidad está altamente influenciada por el entorno que rodea al enfermo y la calidad de sus cuidados, ¿no? O sea, la posibilidad que tenga la familia. A veces les decimos, lo ideal es que el paciente, por ejemplo, se quede en su casa y que los cuidadores vayan a ella. Pero resulta que tiene 5 hijos y los 5 hijos quieren cuidar, pero no pueden desplazarse. Entonces quizás se lo van rotando cada semana a alguien, ¿sí? Al adulto mayor, que es este concepto que dicen del el abuelo peregrino, el abuelo golondrina, de que va viajando, ¿no? Cada semana. Pues no es lo ideal, pero si eso es lo que hay, pues ni modo, se tendrá que ajustar a esas situaciones. No es lo ideal, pero es lo que se tiene. Entonces, bueno, pues ver y saber que cada vez que se cambie, pues va a haber unos días de desajuste porque le cuesta trabajo adaptarse. La medida objetiva de la experiencia interna del paciente es imposible de realizar, sobre todo cuando ya no puede comunicarse, y este puede haber perdido la capacidad de razonar incluso para interaccionar con el medio, pero no podemos saber hasta qué punto preserva su capacidad para experimentar emociones. Digo, parece ser que esto se mantiene. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy respetuosos en este sentido, ¿no? Siempre hablar con respeto, con cuidado y dirigirnos a ellos de igual forma. La valoración de la calidad de vida puede estar sujeta a sesgos y discriminación por edad y estilos de vida o reflejar déficits socioeconómicos, ¿sí? Digo, no es lo mismo la calidad de vida que pueda haber un adolescente, para ellos considerarlo, que para un adulto joven, para una persona ya mayor todavía también que tiene enfermedades que le ha costado vivir duro en la vida, etcétera. Entonces va a variar mucho en este sentido. Entonces sí resulta siempre un tanto complicado. Algo muy importante pues va a ser el dolor, una de las consecuencias importantes que aquí, en particularmente los pacientes con demencia, a veces nos cuesta trabajo, porque de repente puede ser que se empiecen a quejar de dolor en alguna parte todo el tiempo y resulte que no sea realmente un dolor, sino sea simplemente una conducta un tanto obsesiva que tenga el paciente, ¿no? Pero a veces sí tenemos que creer en el dolor de primera instancia, tenemos que creer, ¿no? Por ejemplo, de las causas más frecuentes, dolor abdominal y tenesmo por impactación fecal, porque no han podido evacuar. Entonces necesitamos ver, debe estar inquietos, están irritables, no sabemos por qué, pues a veces puede ser porque están impactados, ¿no? Las úlceras por presión, la contractura, ¿sí? No es nada raro que tengan molestias a nivel muscular por las posiciones que adoptan, pues eso favorece. Problemas para orinar, ¿sí? Esa sensación de querer estar yendo al baño todo el tiempo, pues puede ser parte de una disuria, parte de estos síntomas obsesivos que les decía.
Entonces, todo esto tenemos que ver con ello, ¿no? Entonces, checarlo. La evaluación adecuada de la causa y la solución, cuando es posible, y el empleo de todos los escalones de la escalera analgésica de la OMS, que ahorita la vamos a ver, ¿no? Permiten o deben de permitir el control del dolor prácticamente en el 95% de los casos. Los síntomas más frecuentes en las fases finales de demencia son anorexia, la falta de apetito, porque ya no se mueven, ya no realizan actividad, entonces es normal que se vaya el apetito, pero esto también nos puede ser un reflejo de una infección o de algún otro problema. La falta de energía, el no tener ganas, la inactividad favorece que se desgaste el músculo, que se desgaste el hueso y que te pierde energía. Entonces nos sintamos cansados y esto pues, va a deteriorar más al paciente, ¿no? La fiebre, cosa que también es rara, ¿sí? Que en ocasiones se presente, pero en algunos otros es muy frecuente, ¿no? Que sí se tenga, ¿no? Y que puede ser secundaria de deshidratación o infección. La acumulación de secreciones, de ahí la necesidad de movilización, el estreñimiento, la movilización también, los ejercicios, una dieta rica en fibra y en agua, la ingesta de líquidos, que esto pues, también se dificulta muchas veces con toda esta situación. La dificultad para respirar o inquietud al final, ¿no? Estar inquietos, estar intranquilos por muchas situaciones. Entonces tenemos que tenerlo presente. Decía el dolor como una de las cosas más importantes, saber que el dolor es una experiencia humana muy importante. Se dice que el dolor es un señor de la humanidad más terrible que la propia muerte, ¿no? Incluso se habla en ese sentido, porque es como estar en esta situación, ¿no? Estar todo el tiempo ahí, expuesto al dolor, es algo que les digo completamente inherente al ser humano, es parte de la vida, como dice la canción, nacemos llorando y llorando se acaba la vida, ¿no? También, entonces viene parte de ello, ¿no? Y el dolor se relaciona con la enfermedad y la muerte, por lo que también constituye una angustia existencial. Entonces, esto también tenemos que verlo. A veces el dolor físico puede ser que no sea tan importante, pero la carga emocional que trae la persona es muchísima y eso es lo que ayuda a que el umbral del dolor baje y por lo tanto se percibe el dolor muchísimo más alto. Hay diferentes tipos de dolor y para cada dolor hay diferentes tipos de tratamiento. Digo, aquí pongo unos ejemplos, hay algunos que habría que actualizar o ahí tenemos otras opciones terapéuticas. Simplemente es darnos cuenta que hay una gran variedad de tipos de dolor. A veces los pacientes se enojan o los familiares como que pues, se les duele, o sea, pues le duele, ¿qué más quiere? Pues necesitamos saber porque de acuerdo a las características del dolor, nos orienta a saber qué tipo de tratamiento podemos dar. Entonces, esto tengámoslo presente. Hay dolor agudo, crónico y dolor por cáncer, que tiene esta unión, digamos, de lo agudo y lo crónico en ello mismo, ¿no? Que se va dando ahí. Tenemos un dolor que llamamos nociceptivo, que es lo que percibimos, y es un dolor somático. Y lo podemos ver cuando nos encajamos una astillita en el dedo, sabemos exactamente dónde está, aunque no la veamos, ¿no? Podemos ser muy precisos, ¿sí? Cuando tenemos un golpe, por ejemplo, pues también claramente sabemos dónde está el golpe y todo. Pero cuando hay un dolor a nivel de las vísceras, pues podemos sentir que nos duele del lado derecho, pero realmente el problema es del lado izquierdo. Y esto favorecido por el nervio vago, ¿no? Y se le llama vago porque anda por todos lados. Y puede estimularse en una parte y el cerebro lo va a interpretar como que está en otro lado. Entonces, por eso los dolores se llegan a referir en otras partes del cuerpo y de ahí la necesidad siempre de una exploración física. A veces, les reitero, los pacientes se enojan porque no queremos dar consulta por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, pero es por eso, porque la verdad es que la exploración física es necesaria e indispensable para descartar este tipo de situaciones, ¿no? Cuando esa afectación en un nervio, podemos tener dolor neuropático por nervio periférico, la gente, por ejemplo, que tiene diabetes, que tiene neuropatía, saben a lo que significa esto, que es como cuando uno se queda sentado sobre la pierna, se le duerme, esa sensación tenerla permanentemente, todo el tiempo, sí, que esté el puro aire, la sábana rugosa duela, enorme, entonces se da. O a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, quien ha llegado a tener neuralgia del trigémino, saben que es un dolor sumamente terrible, muy molesto, muy doloroso, y que bueno, pues ahí se mantiene mucho tiempo. Entonces, bueno, también hay esa posibilidad, ¿no? Y también tenemos dolor psicógeno. Aquí es importante entender que no es que la gente se lo invente, habrá quien lo haga, que son los simuladores, pero hay gente que las emociones o esto van a generar dolor. La depresión provoca dolor, la ansiedad provoca dolor. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Siempre hay una carga emotiva importante en esto. Y por eso va a ser importante conocer la escalera analgésica y se van a dar cuenta cómo podemos intervenir desde esta manera ahí.
Les decía, de acuerdo a la etiología, por ejemplo, nociceptivo, procesos inflamatorios, articulares, fracturas, contusiones, trauma, el dolor neuropático, neuropatía diabética, posherpética también, que es muy frecuente que ocurre en personas mayores, la neuralgia del trigémino, neuropatía asociada a cáncer o VIH-Sida, ¿sí? O dolor mixto, las lumbalgias, las radiculopatías, ¿sí? Que tienen por compresión que se fracturó una vértebra y ya comprimió el nervio, pues ahí tenemos los dos tipos de dolor, ¿no? Y esta es la escalera analgésica de la OMS que les digo. ¿Qué es lo que nos dice? Si tenemos dolor, lo primero que tenemos que dar es un analgésico no opioide, más o no un adyuvante. Un medicamento no opioide, ¿cuál es? El paracetamol. Y yo sé que muchos dicen, ah, bueno, es que nada más recetan paracetamol para todo. Es que es un muy buen analgésico, no es un antiinflamatorio, esto es importante decirlo, entonces no tiene todos los efectos secundarios ni todas las interacciones que tienen los antiinflamatorios. El adyuvante aquí sí puede ser un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo, naproxen, diclofenaco, ¿sí? O los COX-2, celecoxib, rofecoxib, etcétera, cualquiera de ellos le podemos llegar a dar, pero se van a ayudar, se van a potencializar. Si el dolor persiste o aumenta, se puede mantener mejor dicho, se debe de mantener el no opioide, el paracetamol, por ejemplo, más el adyuvante, ¿o no? Pero además agregar ya que un opioide débil. ¿Sí? Si a pesar de esto el dolor sigue, entonces se cambia el opioide débil a un opioide potente. No podemos dar los dos opioides porque hay competencia y esto genera que no tenga el efecto esperado. Pero mantenemos el analgésico no opioide y el adyuvante. Eso es en cuanto a la parte farmacológica. Pero, si se dan cuenta, hay escalones abajo que son la base en todo el momento, que son tratamientos no farmacológicos necesariamente. Como tratamiento con anticáncer cuando es posible y adecuado, como radioterapia, quimioterapia o cirugía. Estas sabemos que la intención no es curar, pero a lo mejor si simplemente reduciendo el tamaño del tumor con una radioterapia, con una quimio, me va a descomprimir ese nervio, me va a quitar el dolor. O a veces tengo que operar sabiendo que no es que voy a curar el cáncer, sino quito una parte que me está comprimiendo, me está lastimando, me está evitando que pueda deglutir, etc. Entonces, para eso sirve. La terapia local para dolores, por ejemplo, con bloqueos, que pueden aplicarse, aquí los anestesiólogos o especialistas en dolor, que son algólogos, pues bueno, pueden ayudar mucho para esto, pero incluye el apoyo físico, ¿no? Las compresas de agua caliente, ¿sí? O los stent también que nos pueden ayudar mucho, nos van a dar esta parte, ¿no? Otras modalidades de terapia como la fisioterapia y la psicoterapia, vean, la parte emocional va a ser importante y nos va a ayudar para el dolor. Y otros aspectos también del sufrimiento que puedan causar o agravar el dolor, tanto físico, psicológico, social, cultural o espiritual. Entonces, de repente, si hay alguien que no ha cerrado ciclos, está ahí con pendientes, eso puede ser suficiente para estar causando dolor o que esté angustiado, que esté sufriendo. Nos podemos ayudar a calmar esta parte. Y entendamos en este caso que hay un sufrimiento total, y ahorita lo vamos a ver. Hay algunas escalas que podemos verificar para el dolor. Sabemos que el dolor es una experiencia subjetiva, no es igual. ¿Sí? Dicen que los hombres somos muy collones por esto, que no aguantamos ningún dolor. Pero bueno, aquí hay una manera de tratar de objetivizar esta parte, ¿sí? Ya sea colocando en una línea, dígame, de tal a tal, sin dolor y con el peor dolor posible, dónde se encuentra. Y ya cada persona de manera individual podrá ir colocándolo y con eso podemos hacer comparaciones. O si queremos de 0 a 10, ¿qué nivel de dolor? Y el paciente es el que va dándonos esta pauta, ¿no? O con palabras, ninguno, leve, moderado, grave o agudísimo, ¿no? Muy intenso. Cuando, por ejemplo, en los niños que les cuesta trabajo a veces a lo mejor los números o algo, podemos hacerlo con caritas, ¿no? En el caso del paciente con demencia, esto también ya se dificulta muchas veces, ¿no? O a veces nos puede decir que me duele muchísimo, pero uno lo ve y anda como si nada, ¿no? Y al rato puede ser que realmente tenga un problema muy grave y dices, ¿cómo es posible que no se haya quejado de dolor? Aquí nos cuesta mucho más trabajo. Por eso, en primera instancia, sí hay que creerles que tienen dolor y hay que descartar que realmente existe un factor físico demostrable que pueda hacerlo. Sabemos entonces que el dolor físico como tal, la molestia, pues nos va a contribuir a un sufrimiento. Otros síntomas físicos, ¿sí? Como náusea, como ansiedad, pues nos van a favorecer. Estrés psicológico también, estrés social, que no me alcance, que no tenga quien me cuide, que me van a quitar, me van a subir la renta, cosas por el estilo también van a favorecer esto. Los aspectos culturales, ¿no? El hombre tiene que aguantarse, no debe de llorar,
y la mujer, pues aunque no le digan, pero siempre es la que más se aguanta porque tiene que seguir cuidando, etcétera. Todo esto favorece. Y si la parte espiritual también, vean que todo esto contribuye a un sufrimiento total. Entonces hay que tratar de abarcar todos estos aspectos para que se controle el dolor, porque el dolor va a acabar afectando a cada una de estas áreas, a todas. Cuando uno tiene tos y le duele la cabeza, no quiere ni toser porque, híjole, se siente horrible, ¿no? Entonces, cuando uno tiene mucho dolor, de repente reniega de Dios y uno cree en Él, entonces pues se hace peor, se hace más difícil, ¿no? O es cuando dice uno, yo me quiero morir ahorita, ¿no? Quitamos el dolor y resulta que ya no se quiere morir. Entonces tenemos que tener esta parte. Pero además cada uno de estos van a acabar afectando el dolor también. Entonces esto genera la necesidad de atenderlos de manera integral a los pacientes. Bien, y hay una situación que va a generar la necesidad a veces de que si este dolor o algunos otros síntomas son tan intensos que no logran controlarse con nada, aplicar la sedación. Y ahorita vamos a ir aclarando algunos puntos. La sedación se entiende como esta administración de fármacos adecuados para disminuir el nivel de conciencia del enfermo, es para dormirlo, digamos, con el objetivo de controlar algún síntoma o prepararlo para una intervención diagnóstica o terapéutica, ¿no? Que pueda ser sumamente estresante o dolorosa. Esa es la sedación, esa es la intención. Tenemos sedación paliativa, que es esta administración ya como tal de los fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia, para dormir al paciente, digamos, en ese sentido, ¿sí? Con aquellos que tengan enfermedades avanzadas o terminales, tanto como sea preciso, para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios y con su consentimiento explícito, implícito o delegado del paciente. Aquí tenemos que diferenciarlo y lo voy a abordar al final, de que no estamos haciendo eutanasia, ¿sí? Es dormirlo, ayudarlo a que pueda estar ahí con menos conciencia, que esté como adormilado o dormido prácticamente, pero para que no tenga estas molestias, estos síntomas refractarios que vamos a ver a qué nos referimos, ¿sí? Y que lo haya autorizado o que lo haya autorizado la familia, pero en ningún modo debe entenderse como eutanasia. La sedación terminal es esta administración igual de estos fármacos para el alivio inalcanzable con otras medidas de un sufrimiento físico o psicológico mediante la disminución suficientemente profunda y previsible y reversible de la conciencia de un paciente. Aquí se ocupa esta sedación para controlar esto, pero sabemos que puede ser que ya no podamos regresar al paciente. O sea, regresarlo en el sentido que puede ser que como tengamos que mantenerlo así se ha dado todo el tiempo, ya difícilmente va a poder volver a comunicarse, ¿no? Y además vemos y prevemos que la muerte está próxima. Nuevamente, reitero, es no hacer eutanasia. No se busca hacer eutanasia, ni darles una ayudadita, como dicen, ¿no? No, es que puedan estar tranquilos sin el síntoma, sin la molestia, pero previendo que, bueno, puede ser que ya no despierten de esa sedación por esta situación, pero no es la intención. Aquí la cuestión de la intencionalidad es muy importante y siempre con el consentimiento implícito, explícito o delegado. De acuerdo al objetivo de la sedación, podemos hablar de una sedación primaria o secundaria. Primaria cuando es la intención como tal de que el medicamento haga ese efecto. Tenemos una sedación secundaria cuando es un efecto. Por ejemplo, cuando tomamos antigripales que andamos medio adormilados, pues es una sedación secundaria a los antigripales, que no es la intención dormirnos, pero es parte del efecto que pueden tener. De acuerdo a la temporalidad, puede haber sedación intermitente, es aquella que permite periodos de alerta del paciente, o sea, lo puedo dormir, digamos, si yo sé que es en la noche cuando está más afectado, pues puedo sedarlo en la noche, pero en el día lo puedo mantener despierto y así lo puedo mantener. Entonces, este es intermitente. O sedación continua cuando es necesario mantenerlo más tiempo, de manera permanente el sueño, ¿sí? Que esté dormido el paciente, que esté sedado. De acuerdo a la intensidad, puede ser una sedación superficial, cuando con un estímulo el paciente va a despertar y nos va a escuchar, dejamos de estimularlo y pum, tiende a dormirse, ¿no? Pero la profunda es cuando pues, le podemos gritar, brincar casi arriba y todo, y pues, nada, no se va a despertar, se mantiene inconsciente. ¿Qué es un síntoma refractario? Que veamos que era lo que vamos a poder utilizar en la sedación paliativa. Es un síntoma cuando este no puede ser adecuadamente controlado a pesar de los intensos esfuerzos para hallar un tratamiento tolerable en un plazo de tiempo razonable sin que comprometa la conciencia del paciente. ¿Sí? O sea, yo ya intenté todo y todo, pero pues no, nomás no. Entonces, bueno, pues ni modo, tendremos que sedarlo
sabiendo que va a perder ahí su nivel de conciencia, ¿sí? Pero pues porque ya hice todo lo posible para ello y a pesar de todo, no se logra. Entonces, la sedación se da en esas circunstancias, en ese tipo de síntomas. Y hay síntomas difíciles, síntomas que para su adecuado control precisa de una intervención terapéutica intensiva, más allá de los medios habituales, tanto del punto de vista farmacológico, instrumental o psicológico. Pues resulta que el paciente requiere los 4 gramos máximos de paracetamol que se requiere, pero además requiere que le dé una AINE y además requiere que le dé el opioide fuerte y además de eso requiere a lo mejor un apoyo de fisioterapia. Pues bueno, pues sí me cuesta trabajo, pero logro con todo esto mantenerlo bien. Entonces, esa es la parte, sin dormir, sin provocar la sedación aquí. Recordemos que es esta situación. Y les decía la condición del principio ético del doble efecto. La acción debe ser buena o neutra, la intención es no matarlo, es que esté bien, ¿sí? Sabemos que puede ocurrir lo otro, sí, pero se tienen que medir los riesgos. Y obviamente nunca se debe de hacer sabiendo que va a ocurrir primero la muerte. O sea, decir, bueno, antes que otra cosa, pues se va a morir antes. No, esto no podemos hacer. Eso es eutanasia y no se hace. Está prohibido en México, no es adecuado. Otra cosa importante también es la alimentación. Por ejemplo, en el cáncer avanzado, que igual que otros síntomas digestivos, puede suponer un dilema ético y fuerte conflicto entre pacientes, familia y equipo de salud, ¿no? ¿Damos de comer o no damos de comer, no? La alimentación tiene una connotación cultural también muy importante, ¿no? Debe entenderse como un fenómeno global influenciado por todos los factores, ¿no? Ustedes saben que es más fácil en México, por ejemplo, que te inviten a tomar que te inviten a comer, porque la comida ya implica involucrar otras cosas, y menos que te inviten a su casa a comer, ¿no? Ya tiene otras implicaciones, ¿no? Y además hay gente que quiere incluso no come si no va acompañado, ¿no? Cuando tenemos comedor en un trabajo, por ejemplo, pues siempre buscamos con quién ir a comer como para no sentirnos mal, ¿no? Entonces eso, y hay gente que dice, no, yo mejor no como hasta que llegue a casa o ya ni modo y me aguanto, ¿no? Y gente que incluso se malnutre por ese tipo de situaciones. Entonces, la comida, tengámoslo presente, que tiene este significado simbólico, sociabiliza y mucho más profundo que solamente mantener la vida. Entonces, también tiene estas implicaciones para las personas con demencia. Los miembros del equipo de salud en cuidados paliativos deben acercarse a las vivencias, creencias y prácticas de los pacientes y cuidadores con relación a este hecho, con la finalidad de comprender las dificultades y percepciones que tienen respecto a la realidad y la atención. La valoración y evaluación de la alimentación debe realizarse de una forma global, siempre tratando de mantenerlo así. Evaluar cada situación considerando la individualidad inherente a esta experiencia, las expectativas del paciente, si lo puede expresar, los beneficios percibidos, los riesgos, los deseos del paciente, la familia y la necesidad de promover el confort. Entendiendo además que las alteraciones de la alimentación como la pérdida, pérdida, sabemos que es de las dificultades más importantes, ¿no? El equipo ha de ayudar a identificar estos sentimientos que acompañan esta pérdida para promover la aceptación de la evolución de la enfermedad. Lo vemos con los pacientes con diabetes. Hay gente que se mantiene en la negación todo el tiempo y no me hace daño, no pasa nada. Y obviamente pues nunca se controla, ¿no? Porque es una pérdida. El no comer lo que comíamos, el estar en una dieta contraria a lo que llevamos, es una pérdida. Y particularmente, por ejemplo, en pacientes ya con una demencia avanzada, ¿qué pasa? Se recomienda no el utilizar sondas. Depende. Aquí hay una situación importante. Ya desde 2005 se hizo esta revisión, y nos planteaba esto, estas guías que son de la Sociedad Española, precisamente de alimentación parenteral, nos decía esta situación. ¿Qué pasa? Si va a ser un acceso, ¿sí? De nutrición enteral, o sea, por vía oral, pero no por la boca, sino por una sonda. Si es de corta duración, podemos establecer en sonda nasogástrica, que es lo que vemos acá abajo, o sonda nasoyeyunal. Se mete por la nariz y llega a la segunda porción del intestino delgado, que es el yeyuno, ¿sí? Cuando no tenemos broncoaspiración, riesgo de broncoaspiración, una sonda nasogástrica puede ser suficiente. Cuando hay riesgo, vale más que sea una nasoyeyunal, porque llega más profundo y eso evitaría la posibilidad de una broncoaspiración. ¿Qué pasa cuando va a durar más de 4 a 6 semanas este apoyo? Pues entonces podemos hacerlo o quirúrgico o no quirúrgico. Nuevamente, si es no quirúrgico, hablamos de unas sondas de gastrostomía percutáneas, ¿no? Que se aplica por la piel, se va introduciendo hasta llegar al estómago y siempre y cuando la gástrica sería si no hay riesgo de broncoaspiración. Si hay riesgo de broncoaspiración, sería una sonda percutánea al yeyuno, que sea donde llegue idealmente. Y en caso que no, pues lo que se propone es una yeyunostomía, que es una cirugía ya en quirófano donde se coloca la sonda directamente ahí.
Esas serían las recomendaciones que hacían desde 2005 esta sociedad, ¿no? Y en esta revisión, pues se encontró que, bueno, la zona nasogástrica y la gastrostomía como tal, pues no aliviaban de todo el riesgo de la broncoaspiración, por eso lo dejaban manejado en esta situación. Y, por ejemplo, hubo otro artículo, ya más reciente, de 2017, donde se comentaba estas ondas de gastrostomía, exclusivamente gastrostomía, ¿sí? Y la presencia de disfagia como la principal afectación en la demencia avanzada, pues fue la indicación de hacerlo en mayores de 75 años. Decía como conclusión que esta intervención no solo no evitó la aparición de broncoaspiraciones, sino que estas representaron su principal complicación. Por eso la recomendación de que se haya ionostomía. La mortalidad a medio paso de los pacientes en quienes se colocó una gastrostomía fue elevada. Entonces, por eso se prefiere en todo caso, pues mejor que sea una ionostomía en ese sentido, ¿no? Que puede ayudar a reducir un poco este riesgo. Les decía, no confundamos eutanasia. Eutanasia, aunque la definición etimológica implicaría la buena muerte, una muerte dulce o libre de sufrimiento, pues no implica esta situación como tal necesariamente, aunque normalmente se hace con ese acto de tratar de evitar el sufrimiento, ¿no? Francis Bacon, desde 1561, que fue cuando nace, bueno, en estos periodos, habla de que es la acción o omisión que tiene por intención causar o permitir la muerte a enfermos incurables con el fin de eliminarles o reducirles el sufrimiento. Tiene esta connotación compasiva, sin embargo, no deja de ser un homicidio. ¿Qué se necesita? Debe tratarse de un estado agónico moribundo, en teoría. Debe existir un motivo de misericordia, piedad o compasión ante el sufrimiento del moribundo. No tiene importancia que el dolor sea físico o psíquico, cuando hay lugares donde está permitido, ¿no? En Colombia y en Países Bajos, en Holanda, allá está permitido y se hace en este sentido, en mucho de esto. Podemos clasificarla como eutanasia en este sentido. Esta clasificación ya es viejita, algunos ya no están de acuerdo en ella, pero me parece interesante exponerla. Activa o positiva en el sentido de que se acciona, se hace algo. No es que sea buena, sino activa o positiva en cuanto a que propositivamente hacemos algo, ¿no? Y aquí es que hacemos un acto que hace que se acelere la muerte. Y podemos tener una eutanasia pasiva o negativa cuando no es que se haga algo, sino que se deja de hacer. La omisión de todo tratamiento encaminado a conservar artificialmente la vida de un enfermo, la abstinencia terapéutica, el tratamiento no se inicia, o la suspensión del tratamiento. Tenemos esas dos opciones. La omisión, obviamente también tenemos diferentes omisiones. Una dolosa, que es el propósito de hacer daño. Una culposa, que ahí es cuando por descuido o imprudencia se comete, ¿sí? Cuando no debía haberse hecho algo y se hizo, pero no debió hacer. Y la juiciosa es cuando a consecuencia ya de un análisis y circunstancias se decide ya no hacerlo, ¿sí? La omisión juiciosa no se abandona completamente al enfermo, sino que se sigue con los cuidados higiénicos sobre medicina sedativa al dolor, la hidratación por vía oral, con el fin de proporcionar una muerte digna y menos dolorosa. Entonces, si se dan cuenta, pues esto es parte de lo que estamos buscando hacer en ocasiones, ¿no? Puede ser directa, si realiza un acto con el que deliberadamente se va a provocar, o indirecta, como la acción esta que les decía de doble efecto, cuando se aplica una sedación terminal y resulta que el paciente ya no despierta. Por la voluntad, obviamente se hablaba de que tendría que haber siempre la voluntad del paciente y en ocasiones se hace sin que el paciente quiera o lo haya manifestado. Entonces, pues obviamente ninguna de las dos pues, es adecuada, ¿no? Pero mucho menos esta última. Incluso se hablaba de una eutanasia eugenésica. Y esta se utilizó, por ejemplo, los griegos lo hacían cuando un niño nacía con malformaciones físicas, pues lo mataban porque pues, no va a servir, no va a, ya. O los nazis que hacían precisamente buscaban que se exterminaran las personas, como los judíos, para mantener una raza pura, ¿no? De los arios. O la piadosa que tiene que ver con esto, con la intención de quitar el sufrimiento. En todo caso, la ética y la moral reprueban la activa y directa, sea voluntario o no. Eso no se hace de manera adecuada, no se permite. En México particularmente no se permite. Y la acción moralmente válida será esa eutanasia pasiva e indirecta. Y a esto recibe otro tipo de nombres. Hay también una posición en la cual lo que se hace es evitar a toda costa que ocurra la muerte. El prefijo dis nos habla de esta dificultad o obstáculo, ¿no? Y es una muerte dolorosa, agónica o prolongada. Y es el otro extremo de la eutanasia. La eutanasia es aceleramos la muerte y acá es evitamos la muerte. A esto también lo conocemos como encarnizamiento terapéutico, ¿sí? Entonces, esto tampoco se vale.
tampoco hay que hacer en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces debemos de evitarlo. El problema es que en algunos lados se hace con la intención de explotar al máximo el seguro o la fortuna de la gente, ¿no? Y esto no es nada, nada conveniente, no es nada moral. Tenemos la distanasia. Aquí el prefijo a significa ninguno o privativo, ¿no? Entonces no pone obstáculo a la muerte. Aquí simplemente es dejar al enfermo que siga su camino y ya, ¿no? Pero sin hacer nada. Es como abandono. Y esto pues tampoco es adecuado. Entonces, lo que se propone y que incluso en la ley de voluntad anticipada aquí de la Ciudad de México, ¿sí? Lo que hay es la ortotanasia, que es la muerte justa, que sería el punto intermedio entre la eutanasia y la distanasia. Es, ni te voy a acelerar la muerte, pero tampoco te la voy a prolongar. Va a llegar en el momento que tengan que llegar, pero tampoco implica no hacer nada. Te doy los cuidados paliativos necesarios, todo el apoyo, ¿sí? Para que puedas tener una calidad de muerte adecuada. Y eso es lo que se busca. Entonces, ¿se dan cuenta? No es ni acelerarla ni retrasarla, es que llegue en el momento que llegue, pero con toda la asistencia, con todo el apoyo para él y para la familia, que eso es lo que estaríamos buscando de manera general. Bien, pues ya para terminar me gustaría nomás dejarles esta reflexión. La he encontrado con varios autores, no sé exactamente quién sea el autor verdadero, pero bueno, me gusta mucho porque dice, pon atención a tus pensamientos, ellos serán tus palabras. Pon atención a tus palabras, ellos serán tus acciones. Pon atención a tus acciones, ellos serán tus hábitos. Pon atención a tus hábitos, ellos serán tu carácter. Pon atención a tu carácter, él será tu destino. Pues no sé si tengan dudas. Me robé unos minutitos. Y pues gracias ahorita. Vamos con las dudas si tienen. Dejo de compartir. Y muchas gracias, doctor. Tenemos por aquí algunas dudas. Espérame un momentito. Pregunta Griselda del duelo Ajá. anticipatorio. Afecta las tareas de cuidar y de autocuidado. ¿Cómo apoyar al cuidador a afrontar ese camino? Bien, aquí algo importante es que parece mentira, pero el duelo anticipatorio nos puede ayudar. Incluso cuando preguntamos cómo desearía la gente morir, la mayoría dice rápido y sin dolor y de un día para otro, ¿no? Y no se dan cuenta que precisamente una muerte tan abrupta genera más dolor, más trauma muchas veces en las personas, ¿no? Es cierto que una muerte larga, dolorosa, pues va a afectar también, pero da oportunidad de ir trabajando ese duelo. Entonces se trabaja igual. Las etapas del duelo son las mismas que un duelo reactivo, son las mismas, y hay que ir trabajando cada una de ellas, ¿no? Entonces se puede dar en ese sentido, ¿no? Ese apoyo, esa consejería. Y a veces ayuda mucho más aprovechar ese momento, porque además permite el cierre de círculos cuando el paciente todavía está vivo, o cuando la persona está ahí, o cuando todavía no se ha dado la pérdida. Da oportunidad de esa parte. Entonces yo creo que sí, sí es una posibilidad. Yo creo que en vez de complicarlo, pueden muchas veces ayudarlo. Hay otra ¿Dónde pregunta se... que dice, ay, perdón, Sí, sí, ¿existe alguna adelante, adelante. especialidad para brindar cuidados paliativos? Hay unidades ya, por ejemplo, el INCAN tiene una unidad de cuidados paliativos muy buena. El Centro Médico Siglo XXI, el Hospital de Oncología también tiene unidad de cuidados paliativos. Algunos otros hospitales están montando unidades más pequeñas, pero que también están. Nutrición también tiene, si no me equivoco, el GEA también, el Hospital de México tiene, y hasta donde sé también el Juárez. Así de los hospitales más grandes, pues. Por ejemplo, en el IMSS existe un programa que no está en todos los hospitales, lamentablemente, que se llama ADEC o AMET, que es Atención Domiciliaria del Enfermo Crónico. Aquí es un equipo conformado por el médico, enfermera, trabajadora social, que van a visitar a los enfermos y les da apoyo, por ejemplo, para curaciones, se les capacita, se les visita, se les entrega medicamentos, se les hace muestra de toma de análisis y se les da como este acompañamiento, digamos, en muchos sentidos. Y cuando llega a fallecer, ellos ya estando dados de alta, digamos, en este grupo, van al hospital y ahí les entregan el certificado médico. Entonces, esa es una ventaja. Digo, el problema es que sí no está en todos los hospitales del IMSS, pero es una de las iniciativas que tuvo el IMSS hace muchos años y que, bueno, se ha mantenido. El ISSSTE también es otro de los que tiene, por lo menos el hospital, el que está sobre universidad, el López
Mateos, ¿sí? También, hasta donde sé, también tiene un servicio de apoyo en ese sentido. Del IMSS quienes lo tienen es Carlos MacGregor, que antes era el Gabriel Mancera, y el de la raza. Ujú. Sí. Ok. Ahí tienen, incluso en la raza tienen servicio de tanatología. Ujú. Incluso hay servicio de tanatología. Sí. Hay otra que dice, ay, ¿cuáles son las recomendaciones para realizar o obtener la voluntad anticipada en el caso de una persona con demencia? Aquí hay una situación, hay dos cosas. Uno puede hacerlo ante el notario previo, digo, hay la cuestión es que tiene que estar uno en sus facultades para poder hacerlo, y ante el notario, por eso les digo, en el momento de que ahorita, ¿sí? Ya pueden esperarse a lo mucho el próximo mes, que es el mes del testamento, y hay hasta descuentos en las notarías, pueden hacerlo, y ustedes pueden desde ahorita dictaminar esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta voluntad anticipada va a funcionar solamente de acuerdo a la ley cuando estén en una situación de enfermedad terminal, y es para que ustedes decidan si quieren o no procedimientos invasivos. Va en ese sentido, es para que se otorgue la ortotanasia, no se hagan maniobras que vayan a favorecer este encarnizamiento terapéutico. Esa es la intención. Y eso es ante el notario, pero sí tiene que estar uno en conciencia. Y la otra se puede hacer en el hospital. La del hospital no se cobra, la del notario sí, pero es cuando uno llega y ahí es donde pueden manifestar. Pero esto tiene que haber conciencia y voluntad. Entonces, solamente en estadios iniciales de la demencia se puede hacer. Cuando no, quien toma estas decisiones acaba siendo el cuidador. Yo lo que les digo es siempre traten de hablarlo antes, porque la carga para el cuidador es muchísima. De repente es, tome la decisión, y además de repente somos bien insensibles el personal de salud y le decimos, dígame ahorita porque lo intubo o no lo intubo. Usted decida. Entonces de repente es, ¿qué hago, no? Si dijo que lo intuben o no, y al rato si permito que lo intuban, vienen los familiares y me echan bronca, que para qué, que nomás le provoqué dolor, o por el contrario, ¿para qué lo dejaste morir? Tú lo mataste. Entonces, por eso lo ideal es que lo hablen. Y la otra es que sea una decisión de familia. Cuando ya la persona no pudo dejar esa voluntad expresada, que sea una decisión de familia, un consenso de familia. Eso sería lo ideal. Entonces, tengámoslo presente. Porque pasa, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, si una persona va a acabar en el hospital o vemos que va a ir para el hospital, háblenlo antes de que ingrese, porque ya una vez ingresado, ya no van a poder comunicarse con la persona normalmente. Digo, ya hay ahora algunas estrategias que les permiten comunicarse, hacer por medio de videollamadas y todo, pero lo importante es que lo hablen, para que la decisión esté quien esté, la pueda tomar. ¿Sí? Entonces, ¿Se puede evitar la hospitalización para brindar los cuidados paliativos? incluso la mayoría de los cuidados paliativos se dan fuera del hospital. O sea, no hay hospitalización. Bueno, sí hay en hospitalización el servicio y se da, pero normalmente lo que se busca es que pueda hacer en casa. Sí, normalmente se da ese tipo. Incluso en la mayoría de los paliativistas, que ahora ya es una especialidad de entrada directa, por ahí vi que preguntaban, los paliativistas ya ahora ya es entrada directa, antes tenían que ser anestesiólogos o intensivistas. Ya ahora pueden entrar directamente, y ellos hacen muchas visitas a domicilio. La atención se da mucho en domicilio, porque se busca precisamente que mueran en las mejores condiciones. Y a veces el mejor lugar es en casa. Les decía, este grupo de ADMED o ADEC, esa es un poco la intención también, que la persona pueda morir rodeada de sus seres queridos. En el hospital sabemos que está restringido el número de cuidadores, de visitas, y entonces, pues a veces no puede ser así, ¿no? Entonces, se recomienda en ese sentido que pueda hacer en domicilio y ayudar y explicar a la familia, porque obviamente la familia de repente se estresa, ¿no? Le dicen, bueno, es para que pueda morir en casa y todo, y de repente es que ya empieza a tener dificultades para resistir. ¿Qué hago? Me lo llevo al hospital. Y es la ansiedad la que nos gana y hace que, pues lo que pretendían que pudiera morir en casa ya no se haga, ¿no? Porque llega al hospital y pues ahí le van a hacer lo que pueden, ¿no? En la medida de lo posible. Si tiene la voluntad anticipada, pues lo va a tratar de cumplir, pero si de repente llega en una situación donde no hay nadie, o se pone mal donde no hay nadie que pueda decirlo, pues eso dificulta, ¿no? Ok. Dulce Vital pregunta, doctor, desde su experiencia, ¿existe una clara especificación de cuáles son los indicadores del estado de terminalidad en pacientes con demencia avanzada? ¿O es necesario intervenir de igual forma sobre la familia y evaluar el grado de malestar emocional y sobrecarga
del cuidador primario, pues son variables que pueden interferir en la calidad de los cuidadores que recibe el paciente. Gracias. Sí, las dos cosas. O sea, hay estos criterios que les decía ya de una demencia avanzada, de terminalidad, obviamente existen criterios ya muy específicos, pero igual, siempre verlo en el contexto. Porque no podemos a rajatabla y ya, porque tenemos que ver el contexto que se dan y esto nos va a ayudar realmente a dar el mejor apoyo. Yo creo que es importante siempre consensuar las cosas. La última pregunta es de Sergio Mejía. Dice, cuando hay un enfermo hospitalizado y los doctores te hacen firmar documentos para no reanimar a un paciente si presenta algún paro, ¿eso se considera eutanasia? No, vendría a ser esta parte que les decía. O sea, obviamente no te pueden obligar a firmar, te preguntan, ¿va a querer que se reanime o no? Si tú dices que no, estás aceptando, es como esta voluntad anticipada. O sea, antes de que ocurra, ya firmé de que no quiero procedimientos. Y es evitar una distanasia, o sea, es evitar un encarnizamiento terapéutico. ¿Sí? No, en ningún modo es eutanasia. Es tratar de brindar esta parte de ortotanasia, ¿no? Es, no hago maniobras porque ya decidí que no quiero o consideramos que son futiles. Que también esto es importante. De repente hay gente que dice, no, yo no quiero que nunca me intuben. Pero un paciente, por ejemplo, joven, que fue en un accidente, se estrella, choca o algo, y en ese momento es necesario intubarlo. Y dice uno, no lo intubes porque no quiere o no quería. Pero es un momento de urgencia donde es factible la recuperación del paciente. Ahí sería negligencia el no hacerlo. Pero en una situación de terminalidad, donde vemos avanzado y que vemos que el intubarlo no va a hacer otra cosa más que prolongar la agonía, entonces ahí es donde sí es válido decir no. Sin embargo, obviamente hay gente que puede decir, yo no quiero atención, pero tiene que decirlo la persona como tal y se vale. Hay gente que dice, yo no quiero atenderme sobre tal o cual enfermedad, podrá dolernos mucho, pero tenemos que respetar esa decisión. Pero en ese caso la persona está consciente de lo que quiere decir. En estos casos, cuando es el familiar, normalmente es porque ya no puede decidir. ¿Sí? Pero no, en ningún modo es eutanasia. En México está prohibido y es penado. Esa fue la última pregunta. Sabemos que hay muchas más, pero el tema da para mucho. Esperamos poder contar con la presencia del doctor Aguilar. Si nos permites solicitarte más adelante, pues que nos ayudes con tus experiencias para ir ahondando en otros temas, no solamente sino que cuando tenemos un familiar con demencia es un mundo de preguntas y muchas cosas que tenemos que ir viendo. Entonces, justamente el tema de la próxima conferencia, vamos a hablar de testamento emocional y voluntad anticipada, que viene a colación como para dar la continuidad a esta charla. Y por favor, no nos despedimos todavía de ti. Primeramente, agradecemos, de verdad, estamos honrados de que estés aquí con nosotros y que más allá de que sea una clase, la experiencia es lo que vale mucho porque cuando tenemos un familiar necesitamos saber de casos reales, no de algo que leíste en un libro o algo que por ahí investigué, no, sino de casos reales para que nosotros tengamos esas herramientas y tengamos una base de apoyo verdadero para poder tomar decisiones, tanto con nuestro paciente como con nosotros mismos. Y esta cuestión de la voluntad anticipada, lo que hemos aprendido hoy, más allá de ver qué vamos a hacer con nuestro ser querido enfermo, pues también nos prepara para nosotros y la demás familia de platicar. Son temas tabús, difíciles de tocar, sin embargo son muy importantes y siempre hay que hablarlos. Qué bueno que nos instruyes acerca de ahorita que estamos viviendo lo de COVID, pues no sabemos qué va a pasar. Ojalá y no nos pase nada, pero que si algo sucede estemos totalmente preparados, ¿no? Si me apoyan mis compañeros, sabemos que no estamos en vivo para darte un reconocimiento. Las palabras no son suficientes para agradecerte y a nombre del presidente de patronato, Marco Antonio Murillo, y de todos los que formamos parte de Alzheimer México, queremos agradecerte, doctor, y darte este reconocimiento porque sabemos que la labor que haces pues es pues muy importante, ¿no? Dejas de hacer cosas para estar con nosotros y pues como familias, de verdad este apoyo es invaluable. Todo el mundo nos está dando ahorita las gracias por medio del chat. Dan felicitaciones y gracias para ti. Gracias. Y pues esperamos seguir contando con tu participación posteriormente. Claro que sí, muchas gracias. Pues encantada de que estés con nosotros en Alzheimer México y a todos los que nos acompañaron en este
en este programa de las charlas, pues sigan, nosotros estamos al pendiente de ver qué son sus dudas, qué temas van a querer, qué seguimos aprendiendo, y nosotros como profesionales de la salud también aprendemos de ustedes con sus experiencias y todo. Sigan con esta ayuda que es, aunque sea a distancia, la verdad nos nutre mucho, nos deja muchas cosas claras y nos prepara para los caminos que, aunque sean duros, pues sabemos que en algún momento los tendremos que pasar. Agradezco también a mis compañeros que están aquí atrás en controles, en el chat, ayudándonos, quienes nos están proyectando y cuidando mucho en las cuestiones técnicas y en el audio. Y entonces nos vemos a la próxima. Les recuerdo que vamos a hablar sobre testamento emocional y voluntad anticipada. Muchas gracias por su presencia y por la participación del doctor. Que tengan buena tarde, noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias.